Buenos días, señores estudiantes, ¿cómo están? Buenos días, profe, muy bien. Buenos días, profe. Bueno, me da un gusto escucharlos. Bueno, algunos anuncios. Eh, bueno, ustedes son la clase del jueves. Mañana sería la clase del viernes, pero correspondería al otro grupo. Yo les iba a decir que yo necesitaría editar al menos una clase adicional fuera de la que estamos, de la que vamos a hacer, perdón, fuera de la que estamos haciendo hoy, o de la que vamos a hacer hoy. Creo, según lo que me han anunciado, que las clases se terminan prácticamente esta semana. ¿Es cierto? Sí, señor. Sí, claro. Por eso yo necesito más clase y ustedes ya saben la razón. ¿Sí? No necesito, no necesito dar una ampliación sobre esa situación. Hoy voy a ir al grano eh, y a relacionarlo eso con el trabajo que le voy a poner. ¿Cuál es el trabajo? Así como les advertí cómo iba a ser el trabajo de compresores. Aquí, ¿qué va a hacer? Yo les doy una corriente, les doy una corriente y con una composición dada, y ustedes van a mostrar cómo se va a, digamos así, cuál es la mejor manera de hacer la secuencia de las columnas y si alguna de esas separaciones se puede hacer por destilación o no, que es la clase de hoy. ¿Alguna pregunta antes de empezar? No, señor. Bueno, entonces vamos directamente. Me esperan unos dos, tres, un minuto, 2 minutos, mientras recargo mis lapiceros. Hay un problema también. Mañana hay que hacer unos ajustes urgentes porque resulta que supuestamente, fíjese, la universidad no hace bien la planeación. Mañana dice que es el día del administrativo y sin razón y sin nada decidieron cerrar la universidad totalmente. Entonces, es probable que mañana no dejen entrar a nadie a la universidad, incluyéndome a mí. Claro, eso no los va a afectar a ustedes hoy, porque ustedes son los estudiantes del martes y jueves. Pero a los estudiantes de mañana sí, entonces me toca que tomar alguna medida ah, adicional para poder dictar la clase de mañana. ¿Sí? Bueno, pero repito, a usted no les va a afectar eso. Bueno, vamos al grano sin dar detalles. Bueno, nosotros vimos ayer la volatilidad relativa. La relativa de I con respecto a J, o sea, del componente I con respecto a J, que era pues KI sobre KJ, donde K es la constante de equilibrio. Un ejemplo, y su I es igual a K su I por XI, ¿sí? Donde XI es eh, la fracción molar del líquido, y esta sería la fracción molar en el vapor o en el gas. Bueno, algunos ingenieros son muy piquis en el sentido de distinguir entre lo que es vapor y lo que es gas, pero esos son
tonterías que no vale la pena que nos dediquemos aquí a hablar sobre eso. Aquí sí, esto sí es importante. Ah, entonces, vamos a suponer un ejemplo. Vamos a poner el ejemplo aquí. El ejemplo, vamos a suponer que tengamos tres. Vamos a suponer una mezcla de tres componentes. Fácil. El componente quiere decir que vamos a ver que tiene A, B y C. Entonces quiere decir que la, yo puedo tener la volatilidad relativa de A con respecto a B. Yo puedo tener también la volatilidad relativa de B con respecto a C. Y supuestamente yo también debería obtener la volatilidad de A con respecto a C. O sea, hacer la comparación entre todo. Ya sabemos que, bueno, yo también podría hacer la volatilidad relativa de un compuesto consigo mismo, pero ya sabemos que eso nos da uno. Lo mismo, por ejemplo, la volatilidad relativa de A con respecto a A, pues da uno, porque sería caso A sobre caso A. Eso va a dar uno. Eh, pero aquí quiero mostrarles algo interesante. Aparentemente son tres volatilidades diferentes, pero no lo son. No lo son diferentes. Porque una es dependiente de las otras. En otras palabras, solamente pues en este mezcla de, de tres componentes, solamente tenemos dos volatilidades relativas que son independientes. Vamos a demostrarlo. Por ejemplo, ¿a qué es esta? Esta esta volatilidad A con respecto a B, pues sabemos que es igual a caso A sobre caso B. ¿Y esta qué es? Esta es la volatilidad relativa de casos B sobre casos C. Si yo multiplico estas dos, o multiplicar, o sea, multiplico esta y multiplico esta, al multiplicar esto y esto se va, y me queda que esto es caso A sobre KC. En otras palabras, eso da la volatilidad relativa de A con respecto a C. Quiere decir que estas dos, esta y esta, se necesitan necesariamente, pero esta no, porque esta vendría a ser la multiplicación de estas dos. Entonces, siempre en un sistema, entonces pongámoslo como una ley importante, es que en la ley sería, en un sistema de n componentes, necesitamos n-1 volatilidades relativas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tuviésemos una, una, una corriente donde tengamos cinco componentes, pues vamos a necesitar cuatro volatilidades relativas. La quinta la podemos sacar utilizando este truco de multiplicarlas y de obtener la otra por simple multiplicación. Entonces, esta ley importante. ¿Alguna pregunta al respecto?
No es complicado, sí, no, se ve que no es una, no es algo como que usted diga, que hay que hacer una operación muy complicada, simplemente saber que no podemos usar pues todas las volatilidades relativas que a usted se le ocurra, porque probablemente alguna de ellas eh, pueden ser la combinación, bueno, en este caso la multiplicación de las otras volatilidades relativas. También usted puede jugar con la división. No me voy a poner a hacer, usted haciendo divisiones entre una volatilidad y otra, también puede sacar cosas raras, pero en este caso no me voy a poner a hacer esto. Claro, que, por ejemplo, si usted tiene aquí la volatilidad relativa de A con respecto a B, y si usted necesita la volatilidad relativa de B con respecto a A, pues simplemente es el inverso de este. Entonces, quiere decir que vuelvo, repito, todas las volatilidades que a usted se le ocurran, tiene que tener cuidado de que algunas de ellas van a depender de otras que sí se conocen. En general, esa ley es correcta. En un sistema de N componentes necesitamos N menos 1 volatilidades relativas para describir el sistema. Vale. Si no hay preguntas, entonces vamos a lo principal de la clase de hoy. Esto era un tema que me había quedado de la clase anterior, que no lo había podido terminar. ¿Puedo borrar? Sí, señor. Bueno, bueno, la pregunta clave, cuando usted quiere separar líquidos, se va a separar líquidos. ¿Qué pasa? De separar líquidos, la reina, se puede decir, la que siempre ha sido la técnica más utilizada. Y no solamente, o sea, no vayan a creer que esa utilización es simplemente por pura casualidad, ¿no? Es porque se ha demostrado que es la económicamente más viable. ¿Sí? Entonces, la justificación viene desde el punto de vista de costos. ¿Sí? Y por eso es que ustedes profundizaron tanto en las operaciones unitarias respecto a la destilación, que sin lugar a dudas es muy probable que un ingeniero químico que resulte trabajando en alguna industria pesada, tipo refinería o tipo producción de algún producto químico, ah, va a tener que lidiar con la destilación. De la destilación, o decirlo así, la destilación es nuestra, la candidata, digámoslo así, más, con más opción. Siempre. No, no hay, no hay nadie que, que le haga, digámoslo así, que la destrone. Bueno, excepto, vamos a ver las excepciones, eh, donde la destilación no es posible. De la destilación, digamos así, es la selección principal. Y la destilación, la clásica destilación, pues ya todos lo conocemos. Tenemos, tenemos una columna, una torre, donde vamos a hacerlo algo lo más fácil, A, B.
Por encima va a salir, ah, vamos a suponer que A es más volátil que B, es decir, que A saldría por aquí y B va a salir por acá. Aquí siempre este va a ser el más volátil, o sea, el de mayor volatilidad, más volátil, y este va a ser el menos volátil. O lo que algunos libros lo llaman, este es el ligero, este es el ligero y este es el pesado. ¿Sí? Esta es la clásica, esta es la clásica columna, tiene un nombre, esto se llama una columna binaria, porque tiene un solo alimento y tiene dos corrientes de salida. El destilado, que es lo que está aquí, vamos a cambiarle el nombre, y ya usted pues lo conoce, destilado. Por aquí vamos a sacar lo que se llama el fondo o el residuo, y este es el alimento. Una columna binaria se distingue por eso. Ahora, ¿cuándo una columna no es binaria? Bueno, digámoslo así, si no tenemos una columna binaria, ¿qué sería lo otro? Todas las demás son columnas complejas. O sea, por ejemplo, yo puedo tener columnas complicadas, tipo esto, por ejemplo, podemos tener una columna compleja donde tengamos dos alimentos por ejemplo, podemos tener también varios, vamos a suponer que tengamos dos, tres, así, vamos a suponer esto. Esta es una columna compleja, o no binaria, porque tiene varios alimentos y varias columnas de salida. Mm, Estas son muy complicadas. El tiempo no nos da para hablar de las columnas complejas. Hayes la maneja, pero se puede trabajar con. Ahora, hay una técnica simplona, se puede decir. eh, Alguien puede decir, profesor, yo podría, por ejemplo, ah, mm, yo podría decir, esta columna, aquí yo tendría, pero claro que aquí no se ve tan fácil, pero digamos aquí es más fácil. Yo podría, si usted toma una sección de la columna compleja, aparentemente usted tiene una columna binaria. Y entonces, algunos estudios se han hecho para suponer que una columna compleja es la superposición de varias columnas binarias. ¿Sí? En la realidad, eso ya no importa tanto, porque, por ejemplo, en el caso de Hayes, él hace la, él hace la composición plato a plato, así tenga usted un alimento o dos o tres o 15 alimentos y tenga dos, tres, 15 corrientes de salida, él las va a tener en cuenta. Tengan presente que para las columnas existe un ambiente, se llama el ambiente de columnas, que es digamos, como estar en HYSIS y entrar a un subpaquete que se dedica exclusivamente a las columnas de destilación. Entonces, nuestro interés por el momento, vamos a estar trabajando en columnas binarias.
la que usted, esta que ustedes ven acá. Bueno, la primera pregunta que hay que hacernos es, bueno, ¿cuándo no es posible hacer la destilación? Esa es la pregunta ah, complicada. Perdón, voy a borrar esto. ¿Cuándo, vamos a poner aquí, cuándo la destilación no es posible? Sí. La destilación no es posible en ya unos casos específicos y le puedo explicar por qué. Bueno, cuando usted hace el equilibrio, que creo que ustedes han hecho, y a propósito, Heisis también se lo le puede hacer la gráfica. Y usted tiene el famoso diagrama de equilibrio, que probablemente ustedes ya han hecho alguno de estos, donde aquí tiene la línea de 45 grados, la línea de 45 grados, y aquí tiene uno, porque la composición, aquí va a estar la fracción X, así, y aquí va a estar la fracción Y. Usualmente un equilibrio de una solución simple, casi ideal, se puede decir que es así. Ahí me queda un poco torcida, pero es una línea, es una curva bonita, una curva que no tiene churrupes, porque así. ¿Sí? Y esa línea de equilibrio es importante, ¿por qué? Porque esa me da el mínimo número de platos que yo necesito en la destilación. Por ejemplo, si yo quiero ir de aquí a aquí, yo, yo pues simplemente siguiendo la línea de equilibrio, yo puedo hacer el número de platos, que eso también ya lo hace el computador de forma automática, y le encuentra que, por ejemplo, para este caso, entre esta composición y esta composición que tengo acá, vamos a marcarla aquí con dos flechas, pues vamos a necesitar uno, dos, tres, cuatro, cinco platos. ¿Sí? Poquitos. ¿Por qué? Porque esta línea de equilibrio, esta es la línea de equilibrio, esta es la línea de equilibrio que me está relacionando a Y como una función de X. O sea, en otras palabras, Y sería igual a K por X. Mm, ¿sí? Entonces, claro está que la relación no es tan fácil. Esta acá no. En general, eh, la relación es mucho más compleja, ¿no? Porque entonces la relación es, digamos, en general es una función de X, ¿no? Entonces, de la composición en la fase líquida. Ah, Aquí es donde viene y aparece la volatilidad. Porque, ¿qué es la volatilidad? Usted dice, pero aquí, ¿dónde está la volatilidad, profesor? No la veo o no me... Y es cierto, con este diagrama usted no puede calcular la volatilidad relativa. Pero lo que sí se sabe es que la volatilidad relativa es directamente proporcional
a la distancia máxima que separa la línea de equilibrio de la línea de 45 grados. O sea, esta distancia es proporcional a la velocidad relativa, o sea, al. Entonces, entre más grande sea la volatilidad relativa, pues la línea de equilibrio se va a separar más. Un ejemplo, yo puedo tener tal vez digamos, una alta volatilidad, una mezcla binaria que tenga uno de los compuestos sea muy volátil, la curva va a ser algo así. Entonces, claro, ahí el número de platos se reduce. Aquí haríamos algo así. En tres platos ya hemos llegado al punto que queremos. Uno, dos, tres platos, prácticamente. Y de forma contraria, si yo tengo una mezcla, ok, entonces, bueno, en este caso, la distancia que para la, digamos así, como la línea de mayor distancia entre la línea de equilibrio y la línea de 45 grados, que es directamente proporcional a la volatilidad relativa. Entre más grande sea, pues el número de platos va a disminuir. O sea, en otras palabras, cuando la volatilidad relativa sube, como en este caso, entonces el número de platos decae. Y lo contrario, pues también es correcto. Si yo cojo ahora la volatilidad relativa y la disminuyo, vamos a hacer un ejemplo, un ejemplo más bonito, así, hasta que yo de 45 grados. Y vamos a suponer que ahora que la volatilidad, perdón, que la línea, que aquí sea 1, suponer que aquí sea 1, y que aquí sea 1. Entonces, si yo tengo poca volatilidad, o sea, las dos líneas son muy parecidas, aquí me van a perdonar en mi poco control de la mano operada, pero más o menos así. Y claro, y si más o menos hago lo mismo que antes, que más o menos entre este punto y este punto, para ver cuántos platos hay, pues claro, aquí vemos que empiezo aquí. Obviamente, si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20 platos. Así, contado así rápidamente, para el diagrama que acabo de dibujar, serían 20 platos mínimos. En la realidad van a ser más porque ese es el mínimo número de platos. Van a ser muchos más cuando ponga la línea de operación. Entonces, esta ley también se cumple, que si la volatilidad relativa se baja, entonces el número de platos se trepa. En otras palabras, la volatilidad relativa, perdón, mejor digámoslo así, el número de platos
es inversamente proporcional a la volatilidad. Entonces, claro, eso puede ocurrir que, que yo pueda tener una columna de destilación como esta o otra, donde el número de platos se vuelva un número muy grande. Y de hecho, ustedes ya pueden imaginarse qué pasa cuando es aquí pues todavía tenemos distancia, aquí esta pequeña distancia pues, es pequeña, pero que imagínense que esa distancia se vuelva prácticamente cero. En otras palabras, ¿qué pasa si la volatilidad relativa se acerca a uno? Si la volatilidad relativa se acerca a uno, entonces el número de platos que sea ese se puede tender a infinito. Eso se puede hasta demostrar. Mm. Entonces, eh, ya tenemos un problema gravísimo. Ya vemos que si hay alguien o dos componentes, o bueno, o tres, o los que sea, o cuando yo calcule la volatilidad relativa de alguno de ellos, no importa, no importa que sea uno, pueden ser dos o más, si algunos de ellos tienen volatilidades relativas de uno con respecto al otro, que se acerque a uno, la separación va a ser prácticamente imposible. Porque, porque entonces voy a necesitar unas columnas exageradamente altas que son totalmente imprácticas. De hecho, más o menos para que ustedes tengan una idea, eh, digámoslo así, como real de qué tan grande puede ser una columna de destilación. Eh, ¿Cuántos creen ustedes que debe ser una columna de destilación? ¿Qué altura debería tener como máximo? Usualmente, quizás ustedes cuando hicieron ejercicios en operaciones unitarias, de pronto le da una columna de 20 platos o de 30, algo así. Pero yo les haría una pregunta. ¿Más o menos alguien ha encontrado cuál sería como un límite en el número de platos? No sé, profe, como en los ejercicios que yo he hecho, los máximos números de platos que me han dado son como 20, 22. Claro, usted tiene toda la razón y eso es lo que bueno, a uno le da ahí. Pero en práctica, una de las más difíciles de separar, una de las columnas más difíciles de separar es por ejemplo, claro, como tienen más o menos el mismo peso molecular y casi el mismo punto de ebullición, si usted quiere separar el propano del propileno, la volatilidad relativa de estos compuestos es bastante cercano. Esa es pero aún así está dentro, digamos, todavía se puede dentro de la tecnología actual. Y entonces esas columnas son altas, son alrededor de 120 platos. Claro, entonces, porque si vamos a suponer más o menos 120 platos, si asumimos que entre plato y plato, porque ya es una columna seria muy grande, tiene que construirse en forma maciza debido a la altura. Más o menos tiene unos 50 centímetros de alto la altura entre plato y plato. Entonces quiere decir que si son 120, 120 platos, va a ser una columna mínimo de 60 metros de altura y a eso súmele que nos vamos a necesitar por lo menos unos 2 3 metros en la parte superior y unos 2 3 metros, póngale en total casi 10 metros, sería una columna de 70 metros. Eso ya es grande, una columna de 70 metros viene a ser más o menos como, mm, póngale, póngale, ahora es como un edificio de 15 a 20 metros, perdón, de 15 a 20 pisos. Ya es una cosa muy alta. ¿Y cuál es la restricción? Que esas columnas tan altas son muy sensibles
a los vientos entonces, o a los terremotos. Entonces, por eso usted nunca vaya usted a decir que columnas de destilación de 200 o 300 platos. Este es el caso como más, como el límite de la tecnología, en el cual viene a ser alrededor de una columna, alrededor de unos 70 90, sí, aproximadamente 70 90 metros de alto. ¿Sí? Eso es lo que la industria, por ejemplo, en Colombia no tenemos esas columnas tan altas. Entonces ese es como el límite, ¿sí? Hay un criterio más fácil, que aquí pues les estoy hablando de un criterio como muy etéreo, para usted ponerse a- a- el criterio que utilizan los libros en este momento es este, que si la volatilidad relativa de un compuesto contra otro es menor o igual de a 1,05, entonces la destilación no se recomienda. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces hay que buscar tecnologías alternativas, pero esas las vamos a ver ahora. Son esas tecnologías alternativas a la destilación que, que van a ocurrir o que se van a dar cuando usted tenga esta condición que es tan importante? O sea, la volatilidad relativa tiene que estar, tiene que ser menor. Perdón, sí, la volatilidad relativa es menor a 1,05, entonces la destilación no se recomienda. Si está ya por encima de ese valor, ah, esto, por ejemplo, 1,06 o 1,1, ¿sí? O 1,2, pues la volatilidad ya está, el criterio se cumple. eh, Bueno, se cumple en forma negativa, lo que quiere decir, y entonces la destilación es posible. Repito, si la volatilidad relativa es menor a 1,05, la destilación no se recomienda. Vamos a hacer un ejercicio así rápido y vamos a tratar de aplicar el criterio. Vamos a suponer que hacer el nombre. Vamos a hacer aquí el componente. Aquí vamos a dar caso a, aquí vamos a escoger la volatilidad. Vamos a escoger esto. Y quiero que se fijen muy bien en el ejercicio porque quizás algo parecido va a tener el problema. Eh, para no ponernos a complicar, vamos a poner que aquí tenemos uy, esto es muy mal, compuesto A, compuesto B, C, D, E, pongamos aquí otro, F. Vamos a poner varios para poder ahí tener más posibilidades. Y vamos a suponer que me den la caso A. Casi siempre, repito, no se le olvide, esta casual o es dada o usted la puede obtener o obtener de Hayes. O sea, un programa cualquiera de termodinámica le permite calcular esa constante para un componente en particular. Y vamos a decir aquí arbitrariamente, ¿eso? Pero un momentico, voy a recargar aquí más tiempo. Bueno, mientras tanto, pues hago preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahora sobre?
La volatilidad relativa. Bueno, claro que ahorita sí estoy seguro van a hacer preguntas con respecto a cómo voy a aplicar yo el criterio. Bueno, aquí viene el primer paso, que yo ya lo voy a hacer. Entonces, quiere decir que si ese paso no está hecho, ustedes lo tienen que hacer. Por ejemplo, yo les puedo dar la mezcla en desorden. La idea cuál es? Eso, ordenarlas de acuerdo a la volatilidad relativa. Acuérdense que es muy parecido al otro criterio que era con la temperatura normal de ebullición. Uno la podía ordenar con respecto a la temperatura normal de ebullición. En este caso vamos a ordenarla con respecto a la volatilidad relativa. Como haga usted la, la, el orden, pues eso ya es de cada uno, pero yo siempre pongo el más volátil arriba y el más pesado abajo, simplemente como por sentido común. Porque ya sé que si este es el más volátil, este es el que tiene que salir por encima. Y este es el más pesado, tiene que salir por debajo. Vamos a poner números. Vamos a poner que este va a 150, que este valga 31,2. Observe que ya los estoy ordenando. Aquí vamos a poner, aquí vamos a poner 18,3. Y aquí vamos a poner la cáscara, bueno, no la cáscara, que este sea de 18,1, que este sea de 1,5 y que este sea de 1,3. Esas son las Ks, o sea, las constantes de equilibrio. Yo necesito calcular la volatilidad relativa. Entonces, bueno, hasta aquí son los datos. Y aquí sí ya vienen los cálculos. ¿Cómo calculo la volatilidad relativa? Ah, bueno, pues tengo que escoger, y aquí viene el primer paso. El primer paso era ordenar, ya lo hice. El segundo paso es escoger el elemento clave. En estas mezclas, a menos que se les diga de frente cuál es el elemento clave, si no les dicen, yo siempre les sugiero que escojan el más pesado, o sea, el que tiene menos K, que en este caso sería F. Este sería el de menos K. Claro, si tiene menos K, ¿qué quiere decir? Que si yo lo multiplico por una X, por una fracción, por ejemplo, que este fuera 0,5, que la fracción de F fuera 0,5, la multiplico por 1,3, pues daría un poquito más de 0,5, de 0,06. Pero si yo lo tengo en 150 y vamos a suponer que esto sea que lo multiplique usted por la fracción que sea por ahí 0,5 por 150, me va a dar, me va a dar 75. ¿Sí? Entonces quiere decir que este va a pesar mucho más en la fase de vapor de lo que va a representar esta cantidad. Entonces, ahí de una vez usted se da cuenta el efecto de la K. Entonces, vamos a suponer que este es nuestro punto de referencia y entonces aquí vamos a a dividir, en otras palabras, esta volatilidad relativa va a ser simplemente de cualquiera de los compuestos, todos lo vamos a referir con respecto a él. ¿Por qué? Porque a mí se me dio la gana. Porque yo decidí que yo los quería comparar con respecto a Si alguien dice, y de hecho los reto a que lo hagan en su casa, usted puede escoger cualquiera de los otros y la respuesta va a dar exactamente igual, por la propiedad que ya vimos de que cuando yo multiplique o divida las volatilidades relativas de uno con otro, pues me da la otra.
entonces no hay ningún problema. Vamos a seleccionar este. Entonces, cuando yo lo seleccione, como este va a ser nuestro comparativo, cuando yo haga la volatilidad relativa de este, o sea, de F consigo mismo, pues aquí me va a dar 1. Cuando haga bueno, voy a tener aquí mi calculador, pero si alguien me ayuda allá en su casa y hace el ejercicio, porque de una vez, si usted hace el ejercicio, ya usted va a practicar lo que va a estar en el trabajo. Sería, vamos a hacer esta, que sería 150 dividido entre 1,3, que va a ser nuestro elemento clave. Entonces sería 150 dividido entre 1,3. Entonces me dice que la volatilidad relativa de este compuesto de A con respecto a F es de 115,38. Ahora vamos a hacer de este con este, que sería 31,2 dividido entre 1,3. Esto me da 24. Ahora, entre 18,3, vamos a ver, tenemos 18,3 dividido entre 1,3, aquí da 14. Aquí sí tengo que tener cuidado en las cifras decimales. 14 es 0. Hay que trabajar por lo menos con unas 4 cifras decimales. 14, 8, 6, 9. Y esta perdón, y ahora esta sería 18,1. Lo voy a dividir entre 1,3. Esto me da 13,92. 3. Luego viene este 1,5 dividido entre 1,3 y este me da 1,15. Bueno, mm, el criterio, alguien lo puede, y es correcto asumirlo así, el criterio usted lo puede hacer, digamos, todos con todos. O sea, en otras palabras, porque si usted está haciendo una separación, en un momento dado, por ejemplo, está separando eh, 6 componentes, pues tiene que separarse del primero el segundo del tercero, etcétera. Pero de la misma manera, si uno y dos se separan y dos y tres se separan, implícitamente se está diciendo que uno y tres también se separan, ¿sí? Entonces, la idea sería, o alguien podría decir, profesor, el criterio de la volatilidad relativa habría que compararlos todos con todos. Y esa podría ser la manera, digamos así, simple de hacerlo. Pero en el método que yo les estoy mostrando, usted no necesita sino, como los tiene ordenados, usted no necesita sino comparar uno con su vecino, el que está arriba y el que está debajo. No más. Entonces vamos a hacerlo. Ya el tercer punto. Bueno, ya hicimos, pero venga, primero hice, ordenar. Segundo hice, calculé la volatilidad relativa. Y tercero, ahora viene el paso complicado, que es
tenemos que comparar uno con el siguiente para hacer, para demostrar que esa separación tiene que cumplir el criterio de que esa volatilidad relativa entre vecino y vecino tiene que ser mayor a 1,1. Perdón, a mayor a 1,05. Bueno, a veces se me sale el 1,1 porque algunos libros utilizan también ese criterio, el criterio del 1,1. Pero parece ser que ese es un criterio ya antiguo y el criterio más moderno es el del 1,05. El criterio correcto es 1,05. Entonces vamos a hacerlo acá. Entonces, el número lo voy a poner aquí en la mitad. Entonces, yo voy a dividir, perdón, vamos a dividir estos dos. O sea, tengo que ver que, tengo que ver, en otras palabras, tengo que calcular la volatilidad de A con B. Pero entonces, podría hacerla aquí, podría ser 150 entre 31,2 y alguien siquiera haga, mientras que yo voy a hacer estas dos y vamos a demostrar que van a dar lo mismo. Entonces, por ejemplo, si yo divido 115,38, lo divido entre 24, a mí me dio 4,8. Entonces, la voy a poner aquí en la mitad, 4,8, porque esa es la volatilidad que hay entre estos dos. Alguien si quiere haga y divida 150 entre 31,2 y nos tiene que dar exactamente el 4,8. Bueno, para ser exacto, da 48075. Siquiera háganlo. Y profe, da lo mismo. Gracias, Silvio. Porque de una vez usted ya sabe que ya no se tiene. Usted lo podría hacer, porque vuelvo y repito, usted tiene que calcular, si quiero separar A de B, la volatilidad relativa entre este y este, tienen que superar el criterio que ya vimos, el criterio del 1,05. Entonces, puede ser dividir estos dos, o mejor, dividir lo que ya tiene aquí. 115,38 dividido entre 24 me da 4,8. Lo mismo, ahora vamos a hacer cómo se compara B con C. Entonces, para B con C podríamos hacer 31,2 dividido entre 18,3, o mejor aún, dividamos 24 entre 14. Entonces sería, vamos a hacerlo eso, 24 dividido entre 14,0869 y me da 1,07. Perdón, 1,7, no 1,07, 1,7037. Eso correspondería a estos dos, o sea, el 24 con este. Entonces, ¿qué podemos ir sacando de conclusiones? ¿Podemos separar A de B? Sí, porque, porque la volatilidad relativa entre los dos es de 4,8, muy superior al, al criterio. ¿Podemos separar B de C? Claro que sí, porque él nos está dando que la volatilidad relativa entre B y C, que se puede obtener de la división de estos dos, o mejor aún de la división de este con este, nos da 1,7, que 1,7 es mayor de 1,05. Pero vámonos ahora a este a ver si el problema se vuelve complicado. Entonces vamos a hacer 14,0869 dividido entre 13,923. Bueno, alcanzó a pasar, pero eso sí, como dice, pasó raspando porque nos dio, bueno, se me escaparon las luces porque yo quería
que me diera al menos uno. Este me dio 1, 0, 1, 1. Esto, ahora hagamos, entonces vemos que C de D se pueden separar. Estamos casi en el límite, pero según el criterio lo cumple. Entonces, se puede intentar hacer la separación por destilación entre C y D, porque la volatilidad relativa entre C y D es de 1,01. Ah, no, mentiras, no, perdón, está mal, creo que la falla, porque creo que el límite es, ¿cuánto es? El límite es 1,05. 1,0. 1.05. Claro, claro, perdón. Yo sigo confundido con el 1,1. Esa es la verdad, porque ya lo tengo embebido en mi cabeza, que ese era el criterio que se usaba en mi época, pero sé que el criterio moderno es 1,05. Entonces, perdón, lo voy a escribir aquí. Porque no lo escribí aquí. El criterio nos dice si alfa menor o igual a 1,05, no sirve. Entonces, mentira, este no sirve, porque tenemos 1,01. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir, y esa es la primera conclusión importantísima de este ejercicio, es que la primera conclusión importante es que estos dos compuestos, C y D, no se pueden separar por destilación. Y lo podemos hacer de nuevo con estos dos números. Si alguien duda, divida 18,3 entre 18,1. Tiene que darle esto. No puede, C y D no se pueden separar. No se pueden separar por destilación. Vamos a terminar el ejercicio para ver entonces. Bueno, ahora veamos, comparemos D con E. Y al comparar D con E, que sería lo mismo estos dos o estos dos. Da exactamente lo mismo porque todos están referenciados con respecto al mismo valor de F. Entonces sería hacer la división entre 13,923 dividido entre 1,15. Y eso da grande. A mí me dio 12 puntos. Me dio aquí, entre estos dos. Bueno, entre estos dos me da 12,1069. Ya repito, sería lo mismo que dividir 18,1 entre 1,5. Va a volver a dar esa misma cantidad. Dos. ¿Se puede? Sí. Entonces quiere decir que C, perdón, que D y E sí se pueden separar por destilación. El problema va a estar acá. El problema va a estar acá, entre C y D, aquí. Que esa separación no va
no se va a poder permitir por destilación. De aquí en parece que aquí en adelante sí. Y hagamos la última. Me queda 1,15 dividido entre 1, pues ya sé. Es así. No hay que volver. ¿Cuánto da esta? Entre esta y esta. Pues da, como es 1,15 dividido entre 1, pues aquí da 1,15. Conclusión. ¿Qué podemos hacer? Quiere decir que la conclusión del ejercicio es, no se puede separar C de D, pero los otros sí se pueden separar de C de D. ¿Alguna pregunta? Porque quiero borrar el tablero para hacer un esquema de esa posible separación. ¿Cómo se podría hacer? ¿Preguntas? No, profe, por mi parte, ninguna pregunta. Bueno, entonces, bueno, es bueno que le tomen copia a esto porque me pasa ya cómo fue que lo hice. Bueno, lo repito, ordené, luego calculé la volatilidad relativa y por último calculé las volatilidades entre vecino y vecino. Calcular las volatilidades entre vecino y vecino. Porque alguien diría, profesor, pero usted no calculó la volatilidad entre A y D y E. ¿Cómo sé yo que esa se puede hacer? La entre A y E. Bueno, no hay necesidad, porque si ya los ordené, ya sé que al estar ordenado, este va a tener muchísimo más volatilidad que E. Entonces, si comparo ya a E con D, y a A lo comparo con B y B con C y C con D y D, automáticamente estoy haciendo también la comparación de A con E. ¿Sí? Por eso alguien dice, "Pues, usted no hizo esa posible separación de A de E, pero sabemos que no hay necesidad de hacerla porque ya, si usted hace este ordenamiento, ya eso, ahí en estos cálculos ya se tuvo en cuenta eso. Bueno, voy a borrar entonces para ver cómo sería esa posible separación. La posible separación, entonces voy a volver a pintar la corriente, la corriente. Entonces, cuando se pinte la corriente, siempre ya póngalos en ordenados con respecto a la volatilidad relativa. En otras palabras, creo que la A, B, C, D, E y F, creo que estaban aquí. ¿Sí? Ahora, el problema va a estar aquí. El problema va a estar la separación entre estos dos. ¿Qué quiere decir? Que estos dos hay que dejarlos como si fueran, uno solo. Entonces, por ejemplo, una posible sería, que este es uno de los esquemas que ahora vamos a ver, sería, bueno, metámoslo a una columna de destilación, saquemos por encima A. ¿Lo puedo hacer? Claro, lo puedo hacer porque A se puede separar de B y sacar por debajo todo el resto, o sea, sacar por debajo B, C, D, E y F. Y de aquí puedo meterlo a otra columna de destilación y separar B de C y D con E y F. ¿Por
¿Por qué puedo hacer eso? Si usted va y mira la tabla, la separación entre B y C se puede permitir. Ahora, el problema va a ser acá. El problema, usted sabe, es que usted no puede separar C de D. Entonces, lo que usted hace, una posible es, hagamos este truco, es, eh, cortemos por acá, saquemos, saquemos los dos compuestos C y D por encima, por ejemplo, que sabemos que son los más volátiles, y por debajo saquemos E y F. Y como ya y F se pueden obtener por destilación, entonces también hacemos la secuencia de, por aquí podemos sacar el más volátil que sería E, y por debajo sacamos el menos volátil, que es F. El problema sería esta corriente C y D. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo la vamos a separar? Que es la única que no podemos hacer por destilación. O sea, aquí yo no puedo colocar, en otras palabras, yo no puedo hacer esto, poner una columna de destilación, sacar aquí C y D. Sabemos que no, porque esta columna sería totalmente impráctica. No, el criterio no lo cumple y lo más seguro es que nos va a dar una columna exageradamente alta y costosa que no es viable desde el punto de vista técnico. Esta separación hay que hacerla, en otras palabras, esto debe introducirse a un sistema especial, sistema especial que separe C y D. ¿Preguntas? Fue muy rápido, pues necesitan que explique un poco mejor. Bueno, aquí estoy usando una técnica, porque si ustedes notan, usted dice, ole, él siempre sacó por encima el más ligero. O sea, siempre de todos estos posibles, el profesor escogió A, o sea, el más volátil. Aquí escogió B, el más volátil. Aquí pues también hizo lo mismo porque partió por aquí y el más volátil que salió por encima era la mezcla CD, que es más volátil que E y F. Entonces, parece ser que el profesor está utilizando ese criterio de siempre que se encuentra con un sistema de separación, siempre va acá por encima el más volátil y por debajo sí, el más pesado. Entonces, la pregunta que ustedes podrían hacerse es, bueno, total, siempre que vaya a separar lo puedo hacer así, siempre sacar primero el más, el más liviano. Esa es una de las técnicas que cuando usted tenga varios compuestos, entonces usted necesita ah, determinar la secuencia, la mejor secuencia, y una de las posibles acciones es esta, sacar siempre por encima el más, el más volátil. Pero vamos a ver que hay otros tipos de decisiones que usted podría tomar. ¿Preguntas con esto? Aquí era simplemente para completarle el ejercicio, porque el ejercicio simplemente que estábamos haciendo era decir esto. Necesitamos un sistema especial para separar C de D. Todas las demás separaciones, A de B, todas las demás se pueden hacer con columnas de C, con columnas
de destilación normales. Bueno, no es el único, a propósito, no es el único esquema que yo puedo idearme. Yo podría haber sacado, haber hecho un esquema diferente para este mismo sistema, pero lo voy a hacer con un sistema más fácil. Bueno, a propósito, ¿puedo borrar en este momento? ¿O alguien quiere hacer alguna pregunta específica de por qué, sobre el diagrama que mostré ahí en el tablero? Repito, es un diagrama, no es el único. Quiere decir que hay otras posibles propuestas que usted puede hacer. Yo hice este porque siempre es quizás uno de los esquemas más fáciles. Siempre saca por encima primero el más volátil. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Puedo borrar? Bueno, gracias. Bueno, aquí, voy borrando aquí. Bueno, ya aquí nos vamos a olvidar del criterio, porque bueno, el criterio ya lo sabemos, ya lo sabemos. El criterio me dice, es el 1,05. Si es, si la volatilidad es menor a 1,05, estamos en problemas porque no podemos utilizar la destilación para separar esos dos compuestos cuyas volatilidades relativas entre ellos dos sea menor a 1,05. En los otros casos, pues sí se va a poder hacer la destilación. Bueno, vamos a suponer es donde siempre lo vamos a poder hacer. Entonces vamos a suponer que se tiene una mezcla. Bueno, la más fácil sería AB. Tiene una mezcla AB. Pues no, siempre vamos a suponer. Siempre que yo ponga, ahora recuerden, el primero que yo ponga es el más volátil, el que tiene que salir por encima y por debajo va a salir el más pesado. En este caso sería B. Entonces, aquí voy a hacer una lista. Bien aquí. Vamos a suponer que aquí tenemos el número de componentes, el número de columnas y el número de secuencias. Entonces, cuando tenemos dos componentes, pues vamos a necesitar una sola columna, no hay otra posibilidad. ¿Y cuántas secuencias hay? Pues una, porque no podemos hacer sin mes. Usted no puede sacar B por encima y A por debajo, porque suponemos que A es el más volátil y B el más pesado. Luego ir a hacer esta propuesta es totalmente ilógica. Sacar A por acá y B por acá no se puede, porque estoy suponiendo que A es más volátil que B. Entonces, la única posibilidad es por aquí y B por acá. Listo. Entonces el número de secuencia va a ser uno. Ahora, bueno, vámonos al segundo caso. ¿Qué pasa si yo tengo tres A, B, C? Aquí sí ya la cosa comienza a volverse complicada. Ya tengo tres componentes. Vamos a suponer que están organizados. Quiere decir que este es el más volátil, B es el siguiente y C sería el menos volátil, sea el más pesado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, una posibilidad es, vamos a sacar
por encima A y por debajo sacamos B y C. Lo sacamos arriba porque es el más volátil y por debajo sacamos B y C. Y luego esa mezcla de B y C la podemos de nuevo introducir a otra columna, separar por encima B y sacar por debajo C. Entonces, ¿cuántas columnas hay aquí en este caso? Bueno, son tres componentes. ¿Cuántas columnas vamos a necesitar? Dos. Esta sería una columna y esta sería la otra. Siempre vamos a necesitar dos columnas en este caso. ¿Cuántas secuencias? Bueno, esta es una secuencia, pero entonces, porque siempre la pregunta es, ¿será la única secuencia? Vamos a ver que no. Por ejemplo, otra secuencia podría ser esta. Podría ser, a propósito, esta secuencia recibe un nombre. Esta es la famosa secuencia directa, cuando usted siempre saca el más liviano, secuencia directa. Ahora aquí mire, de esta mezcla, si saco por encima el más liviano, en este caso, y de esta mezcla, en esta columna, saco por encima el más liviano, siempre, esa siempre va a ser la secuencia directa. Sacar siempre de primero por arriba el más liviano. Pero yo puedo hacer otra, mire, te lo voy a mostrar aquí. A ver si yo puedo sacar por encima a B y sacar por debajo el más pesado C. Y luego entonces ya para separar A y B, entonces separo por aquí A y B. Mm. Esta se llama la secuencia indirecta, cuando se saca el más pesado, siempre. Claro, en este caso, como no tenemos sino tres componentes, pues este sería el más pesado, lo saco por debajo y ve que está por acá, lo saco por acá, sería el más pesado. Esta es otra secuencia. Mi pregunta es, ¿habrá otra secuencia posible para separar esos tres componentes A, B, C? Bueno, entonces más o menos la idea era la siguiente. Si usted tenía A, B, C, pues una manera fue, bueno, de aquí, partir por aquí, entonces sería A partir de B, C, y luego separar estas dos de C. Y la otra posibilidad sería la misma de A, B, C, sería separar A, B de C y luego simplemente separar A, B, A de B. Mi pregunta es, ¿hay alguna otra secuencia posible? A propósito, eso sí está muy bien. Bueno, en el libro este moderno está, pero en el libro antiguo también, en el libro, o sea, en el libro texto oficial del curso, eso está, venga, digo, ¿en qué página? Entonces está en la página, capítulo 7, mm, por acá. Sí. Mm.
Está en la página 175, 176, 177 y 178 y 179. Bueno, vuelvo y hago la pregunta. ¿Hay alguna otra secuencia? Por ejemplo, alguien podría decir, bueno, profesor, ¿y por qué no saca primero, por qué no saca primero B y luego AC y luego AC le separa A de C? Por ejemplo, que usted sacara de aquí un ejemplo. Vamos a ver que alguien me haga esta propuesta y diga, bueno, saquemos por aquí B, por aquí saque AC y por aquí saque AC. Quiero que alguien diga algo. A ver, ¿qué? ¿Es posible? Profe, yo creo que no, porque estamos suponiendo que están ordenados de mayor a menor volatilidad relativa, ¿no? Perfecto. Esta es una secuencia imposible. Es que ni siquiera, no es que usted diga, es que probablemente no se use. No, esto es imposible. Porque usted no puede sacar, en otras palabras, usted no, A, que es el más volátil, jamás lo va a poder sacar por debajo y por encima, que es el menos volátil que A, hacer esa inversión. Esto es imposible. En otras palabras, este orden de ABC no se puede alterar. Aquí automáticamente, si tengo la mezcla ABC y aquí puse primero B, o sea, alteré el orden, es totalmente imposible. Yo no puedo ir a sacar un compuesto más pesado, en este caso, más pesado que A. No puedo sacar B por encima y A por debajo. Eso es no es un error, eso es un horror. Entonces, dicho de otras maneras, cuando tengamos tres componentes, bueno, tengamos tres componentes, solamente vamos a tener dos secuencias. Bueno, vámonos para cuatro, que eso sí ya la cosa se complica. A, B, C, D. Cuando tengamos cuatro componentes, ¿cuántas columnas vamos a necesitar? Ustedes ya más o menos sospechan para dónde va la vaina. Y se puede demostrar que el número de columnas es n-1, quiere decir que vamos a necesitar 3. Vamos a ver si eso es correcto. Entonces, hagamos primero la secuencia directa, la más fácil, que sería A, B, C, D. Entonces, saquemos por encima A, luego de esta mezcla que me quede, B, C, D. Vamos a sacar por encima B, siempre más liviano. Y luego nos queda la última columna donde tengamos por debajo acá, por encima sacamos C y por debajo el más pesado. Esta sería una secuencia, la secuencia directa. Siempre estamos sacando A, B y C. Entonces tenemos una, contémosla, tenemos una secuencia. ¿Cuál podría ser otra? Otra podría ser esta que es más loca, que de pronto a algunos de ustedes no se les ha ocurrido pensar, sería esta. Oye, ¿qué tal si rompo por la mitad, saco por encima AB y por encima CD? Vamos a suponer que todas se pueden hacer. O sea, aquí estoy partiendo de la idea de que todas las separaciones se pueden hacer por destilación. AB, en otras palabras, estoy partiendo por acá. Y entonces aquí en esta columna
obtengo A, aquí obtengo B, y en esta, aquí voy a obtener C, y aquí voy a obtener D. Observe que no estoy alterando el orden. Entonces, ¿cuál fue la secuencia que utilicé? A, B, C, D. Entonces, partí primero por la mitad y luego entonces esta que quedó la separo A de B y esta C de D. Esta sería otra secuencia. Ya llevamos dos secuencias. Otra. ¿Cuál otra puede ser? Bueno, hay otra, mírenla. Ya esta. Por ejemplo, hagamos la que inicialmente teníamos A, B, C, D. Podemos sacar A por acá, B, C, D de aquí. Y aquí, en lugar de sacar el más, el más liviano, saco el más pesado por debajo. O sea, que saco D y ahí por encima saco BC y luego por aquí saco B y por debajo saco C. Luego, esta sería otra secuencia. Van tres. ¿Alguien se puede imaginar otra? ¿Esta qué secuencia es? Esta sería la secuencia A, B, C, D, D. Entonces, eh, separo por aquí A de B, C, D. Y de estas tres que me quedó, entonces saco D y al final hago B de C. ¿Puedo tener otra secuencia? Claro que sí. Y ahí es donde comienza la complicación y usted se puede darse cuenta que diseñar un sistema de separación es complejo, porque en teoría lo correcto sería encontrar cuál es la secuencia más barata, porque usted podría hacer pues todos esos diseños y todas esas secuencias y el número de cálculos se vuelve prácticamente casi que infinito, porque usted ya sabe que diseñar una columna es difícil. Ahora, diseñar cuatro o cinco columnas y solamente para una sola secuencia y luego volverlo a hacerlo para otra secuencia, eh, eso toma muchísimo tiempo. Y esa es la razón de este ejercicio, para demostrarles a ustedes que eh, eh, esto es complicado y esto sí que es más obligado que usted tiene que usar el, el computador, ¿sí? Se puede demostrar que para cuatro componentes como este podemos obtener cinco secuencias. ¿Cuál sería la otra? Otra posible de A, B, C, D sería, por ejemplo, eh, dejar sacar primero D, por aquí sacar A, B, C, D, eh, mm, sacar por debajo C, dejar por encima A, B, que sería la secuencia totalmente indirecta, y luego separar aquí arriba A y aquí B. Sería otra secuencia. Y falta otra. No la voy a hacer aquí mal, pero les puedo mostrar que son cuatro. Perdón, uno, cuatro, no. Bueno, son cinco secuencias. Cuando usted tenga cuatro componentes. Y para que se aterre, si usted se le llega a ocurrir utilizar para seis, para cinco, por ejemplo. Ah, bueno, sí.
diga no. Ahora va a ser la A, B, C, D, E, por ejemplo. Eso, el número de posibilidades se incrementa casi que exponencialmente. Eh, cuando tenga 5, vamos a necesitar 4 columnas. Y el número de secuencias se incrementa. ¿Alguien más o menos estima cuánto podría ser ese número? Sin lugar a dudas, tiene que ser más de 5, por supuesto. El número de secuencias da 14. Y yo los reto para que ustedes lo hagan con 5 componentes, por ejemplo, con este. Y con eso uno aprende, uno ya hacer las secuencias completas, que en este caso son 14. Eh, de aquí le van a salir 14 secuencias cada, porque se puede cortar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y cada vez que corte y lo que queda, también puede cortar por diferentes partes. Entonces las posibilidades se vuelven bastantes. Y si usted ya tiene 6 componentes, con 5 columnas, las posibilidades se incrementan aún peores y van a ir hasta... ¿sí? Y ni se diga si usted quiere aumentar eh, ese número a valores muchísimo mayor, ¿sí? El número es exageradamente alto. Vamos a quedarnos con eso. Hacer 6, por ejemplo, imagínese 6, usted tiene que sacar 42 secuencias diferentes, ¿sí? Eso sí ya es una tarea poco larga, sacar esas 42 secuencias y demostrar que no vaya, no vaya a repetir una, o lo peor, que le falte a uno una y uno no sepa cuál es. Ujú. Eh, es posible encontrar una, y yo los reto también a que busquen, que eso ya está reportado en la literatura, cuál sería, por ejemplo, si usted lo quiere hacer con 7 con 8 con 8 componentes, por ejemplo, en el caso de 7 componentes, pues voy a tener 6 columnas y en el caso de 8 componentes voy a tener 7, pero el número de secuencias van a ser monstruosamente altos. Y ya existe una fórmula que, ah, que permite calcular el número posible de secuencias para un número determinado de componentes. En el libro está la fórmula. ¿Alguna pregunta? No, señor. Bueno, entonces la pregunta que queda, que es la que vamos a concentrarnos de aquí, que por eso no lo alcanzo a terminar en esta clase, pero vamos a dar las ideas más importantes de ustedes. Decir, bueno, hagámoslo en el caso, vamos a suponer esta, que no sean sino 3, que son relativamente fáciles de hacer, las 3 secuencias A, B, C. Entonces yo tengo una secuencia, sería A, B, C. Esto lo hago por la limitante del tiempo, pero lo podría haber hecho con más. Por aquí sacamos A, por aquí sacamos B, C, y por aquí sacamos B y C. La otra secuencia sería, ah, tenemos aquí A, B, C, por debajo sacamos C, y por aquí sacamos A, B, y luego por aquí sacamos A, y por aquí sacamos B. Con las 3 componentes, pues no tenemos sino las 2 secuencias. Entonces, la pregunta que alguien, pues, ya alguien la hizo y ya también la respondieron ustedes. Ole,
y será que una de estas secuencias es mejor que la otra? Esto, y la respuesta es sí. Bueno, pero claro, por supuesto, hay que dar más información. Por ejemplo, vamos a suponer algo. Vamos a suponer, bueno, aquí me quedó un pequeño error, pero aquí me olvidó sacar. Aquí me olvidó sacar C. Vamos a suponer que este compuesto C sea corrosivo. Por ejemplo, puede ser un compuesto que tenga cloro, compuesto que sea un ácido, etcétera, que sea el más pesado. ¿Cuál de estas dos secuencias usted cree que es la mejor? Porque ahí hay una que es la mejor. Ahí sí, cuando solo es información que le den que ese sea el corrosivo. ¿Qué pasa? El corrosivo, un elemento corrosivo, pues, pues, pues daña los equipos. Y entonces esos elementos corrosivos hay que sacarlos lo más rápido posible para que no me vayan a dañar pues, todas las columnas. Entonces, claramente, en esta secuencia es la peor, porque aquí se va a estar en esta columna, la va a dañar, la va a corroer, porque se está presente aquí cuando esté separando A de B y C. Y cuando llegue aquí, también va a estar presente. En otras palabras, corroe la primera, corroe la segunda, esa secuencia no es buena, pero esta es la mejor, porque en este caso, como C es el más corrosivo, pues la única columna que vamos a diseñar con un material. Ah, entonces, por ejemplo, en esta, si usted hace esta secuencia, esta columna debe ser cara, porque tendría que ser de un elemento o de un metal que resista la corrosión, y esta también. Pero en esta secuencia, usted solamente se preocupa por esta columna y esta no hay problema porque pues se ya si está presente, está en cantidades muy pequeñas o casi no está presente y por lo tanto el daño principalmente va a ocurrir en una sola columna. Luego, sin lugar a dudas, esta secuencia es mejor para este caso. Sí, será correcto, sí. Esta sería la peor. Esta secuencia es mala. ¿Sí? Entonces hay unas reglas, muchachos, hay unas reglas que me permiten de todas esas, por ejemplo, en el caso cuando tengamos 5 componentes que sabemos que hay 14 secuencias, mm, hay reglas que me permiten decir cuáles de pronto pueden ser las mejores o también me pueden decir cuáles pueden ser las peores. Y entonces el número de posibilidades se reducen y entonces los cálculos se pueden llevar a un nivel mucho más agradable. Entonces, ¿cuáles son las reglas? Vamos a ver algunas. Con eso termino la clase. Me quedan 15 minutos. Ahora, repito, en la siguiente clase, pues vamos a hacer un ejercicio completo donde veamos más reglas. Hoy no las voy a alcanzar a ver todas. Vamos a ver las más simples, pero
La regla número uno, bueno, hay dos tipos de reglas, digamos, hay unas reglas generales y hay unas reglas como más específicas. Personalmente yo las encuentro confusas, las específicas, y yo lo que he hecho, pues eso sí ya es cuestión personal, yo lo que hago es las combino, como decir, en un solo paquete, y siempre trato de darle más importancia a las generales, porque eso es cierto, estas van a ser más importantes que estas. Entonces hay que tener cuidado en eso, que estas van a ser más importantes que las específicas. Y la primera, que sin lugar a dudas es la que ya acabamos de mencionar, la primera regla es sacar lo antes posible. Bueno, uno no debe decir primero porque puede ser que no se pueda sacar de primero, como en el caso que vimos anteriormente, que el compuesto corrosivo era el más pesado, y entonces no teníamos opción de sacarlo, por ejemplo, si es una secuencia, perdón, si es una secuencia, sí, eh, A, B, C, D, E, F, y yo quiero sacar C de primero, no puedo, porque está en la mitad. Yo puedo sacar fácil los dos extremos, el más liviano o el más pesado, pero no puedo sacar a alguien que esté en el medio. Pero en general es sacar cuanto antes el corrosivo. Porque entonces, si usted lo saca cuanto antes, quiere decir que el daño del corrosivo lo va a restringir. ¿Sí? Bueno, hay otra regla muy importante, que es la segunda. Esta de pronto a usted no les parece lógico, el sacar cuanto antes los monómeros. ¿Qué es un monómero? Un monómero es una sustancia que se puede polimerizar. ¿Por qué? Porque si los monómeros se pueden polimerizar dentro de la columna y tapan las columnas. ¿Cuáles son los típicos? Por ejemplo, uno que tuvimos aquí en la UIS, que fue una emergencia que casi, eso pasó hace como unos 25 o 30 años, casi que tocó evacuar este barrio aquí de la universidad, porque aquí ocurrió un accidente muy serio dentro aquí de ingeniería química, y es que se estallaron unas botellas que tenían estireno. El estireno es este compuesto. Hidrógeno. Y bueno, y este es el benceno. Este compuesto famoso, estireno, y con eso se hace el poliestireno, o sea, estos vasitos de plástico que creo que ya van a estar prohibidos, donde le sirven a usted el café. Ah, eso ya está, ya a partir de julio, creo, del 7 de julio, o sea, este fin de semana, creo, van a prohibir muchos plásticos. Creo que este es uno de esos. Este estireno se polimeriza muy rápido. Y eso fue lo que pasó aquí en ingeniería química. El estireno estaba en la botella, se polimerizó, o sea, se solidificó, y eso generó que una tensión sobre las botellas que eran de vidrio, y las botellas explotaron, y, y parte del estireno que no se había alcanzado a polimerizar se soltó a la atmósfera,
y el estireno es venenoso. El estireno produce cáncer también. Y eso pasó aquí en la escuela hace como, bueno, pero repito, hace como unos 30 años aproximadamente. Entonces, por ejemplo, esos monómeros, ¿y usted cómo los distingue? Ah, los distingue por eso, porque tienen doble enlace. Estos monómeros son compuestos con doble enlace, carbono-carbono. Principalmente, bueno, hay otros, pero no me voy a poner en ese momento a dar ejemplos y ejemplos porque no estamos en clase de, de química. Simplemente si usted sabe o sospecha o alguien le informa o el ejercicio le informa que ese compuesto es un posible monómero que se puede polimerizar, ese compuesto hay que sacarlo también rápido. Bueno, otra regla de las generales. Bueno, aquí sí, por favor, sí necesito que ustedes estén concentrados porque vamos a mencionar dos reglas más y nos vamos, porque voy a mencionar solamente las generales. Pero quiero que les quede clara, que no me vayan a decir ahí, pues es que yo no sabía eso o yo no entendía qué quiere decir esa regla. ¿Entienden cuando les digo hay que sacar los corrosivos de primero? Claro, nos tienen que dar la información de cuál es el elemento corrosivo, o usted de alguna manera la tiene que saber de, de la literatura, pero por ejemplo en el ejercicio, pues se le va a decir, tal compuesto es un ácido, por ejemplo, con solo hecho que le digan es un ácido, ya usted se le tienen que encender las alarmas de que es un compuesto corrosivo. Tercero, y aquí viene algo, bueno, vamos a suponer que usted tiene la mezcla AB, que usted la separa en la columna de destilación, y por encima va a sacar A, y por encima va a sacar, por debajo va a sacar B. Bueno, de lo que ustedes han visto, de lo que ustedes han practicado, quizás en el laboratorio, no sé si algunos ya han trabajado en el laboratorio. ¿Cuál de estas dos corrientes sale más bonita? O sea, sale de una mejor calidad. ¿La corriente A o la corriente B? No, ya casi. Sí. Profe, yo creo que la corriente A, pero no Muy estoy bien, segura. muy bien, muy bien. ¿Quién contestó? Yo, profe, Vanessa. Vanessa, perfecto. Es la A. ¿Por qué? O sea, siempre esta corriente está en una columna de destilación. Siempre A sale de buen color, sale con buen color, buena calidad. ¿De cuál palabra? Y ve, ¿por qué no sale así? Alguien dirá, pero profesor, si A y B entran bien, aparentemente alguien diría, eso tiene que estar relacionado con el alimento. Si A viene sucio o B venga sucio, pues no, es que hay un problema. Es que o sea, las columnas de destilación, señores, el día que si ustedes están trabajando y alguna vez se le ocurre una parada en una refinería y mirar cómo es una columna por dentro y la cantidad de mugre que tiene, porque pues, son de metal y esas se corroen y, y y han pasado casos aberrantes. Por ejemplo, se introduce porque a veces muchas columnas tienen sistemas de venteo. Ya nosotros hablamos del venteo. Y por el venteo, de pronto en un momento dado,
puede entrar un animal, una cucaracha, un ratón, de eso han encontrado. ¿Cómo era que en una columna una vez encontraron, y eso pasó en un accidente en una refinería, creo que en Inglaterra, la estaban reparando y, y no se dieron cuenta que faltaba un trabajador y resulta que comenzaba a funcionar la columna y resulta que el trabajador estaba ahí y por supuesto el cadáver ya. Y lo vinieron a detectar después de que un sistema de medición estaba dando una lectura un poco extraña y volvieron a abrir la columna y el cadáver estaba ahí. O sea, por debajo puede salir cualquier vaina. Dicho otras palabras, señores, si usted va a sacar un producto de la venta, o sea, el producto principal, el que usted va a vender, el producto con el que usted se va a lucir, el producto principal, debe salir o sáquelo, o sí, sáquelo como destilado, o sea, aquí, nunca por debajo. O sea, en otras palabras, A es el que debería vender. Y B no, porque si usted necesita vender B, pues hay que hacer hay que hacer unos trucos especiales para purificar B, tal vez poner aquí un filtro o hacer algo ahí extraño. Pero el producto A, que es el puro, va a salir destilado. ¿Y por qué sale puro? Ah, muy simple, porque en la columna está en fase de vapor, se condensó, viene de un proceso de condensación y y entonces viene muy puro. Entonces no se contamina con nada de lo que tenga la columna porque sale en forma de vapor y se condensa. Entonces A siempre va a salir más puro. Vamos a decirlo así. A es de mejor calidad que B. Siempre. Y le dejo una última más que también está muy relacionada con esta. Entonces, los productos principales, los productos que usted va a vender, sáquelos como destilado. Lo mismo, las corrientes de reciclo deben salir como destilado. Las corrientes si usted tiene reciclos, corrientes de reciclo, que usted va a usar como reciclo, corrientes de reciclo, sáquelas como destilado. Y alguien dirá, ¿y por qué? Ah, bueno, porque es que los reciclos van a ir al reactor. Entonces usted no le va a meter mugre al reactor. Entonces, las corrientes de reciclo líquido en los sistemas de separación, sáquenlos como destilado, no como fondo. Aquí vamos esas son las cuatro reglas y con eso termino la clase de hoy. Simplemente, pues, mm, quiero dejar 1 o 2 minutos para que alguien tenga alguna pregunta antes de despedirnos. Que ya no nos quedaría ver, sino las, las reglas secundarias y hacer un ejercicio donde usted se da cuenta cómo uso yo las reglas y qué es lo que ustedes van a usar. Las reglas siempre se van a usar de que aquí hay jerarquía, o sea, quiere decir que estas van a ser más importantes. Si usted tiene que decidir entre esto y esto, pues lo define el primer lugar. O sea, esto también tiene jerarquía. El primero siempre va a tener más importancia que la tercera o la cuarta o la segunda.
¿Alguna pregunta? Vanessa o Valentina, lo veo aquí. Aquí veo a Vanessa, Valentina, Camilo, Anela. No, señor, yo no tengo ¿Ya? preguntas. Profe, ¿la clase de reposición ya tiene la fecha? No, yo se las aviso porque me toca que solicitarle el favor a Jenny que nos consiga un salón de Zoom para que tiene que ser, yo voy a tratar de que sea el mar, o sea, de esta manera, para que sea a la misma hora. Y creo que ya la haría desde mi casa. Yo estoy transmitiendo desde la universidad, pero ya la clase extra me tocaría por fuera. Y el problema lo subimos este fin de semana. Profe, ¿y sobre la actividad pendiente de reciclo ya tiene fecha? No, ya no hay más de reciclo, no. Ya lo que fue. Creo que había algo de que era como un examen, como un pequeño quiz o algo así. No, ya, en otras palabras, no nos queda sino esta última nota que sería la del sistema de separación. Ah, bueno, muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Inquietudes? No se les olvide lo que ya les dije que es el libro, y que ese libro es muy bueno.